La bestia de Yevodá. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este vuestro canal Energía y Sanación. Antes que nada, ruego disculpéis mi precaria pronunciación cuando use alguna palabra francesa. Este idioma, al igual que muchos otros, no es lo mío. Y aunque mi prima francesada me ha dado algunas indicaciones, gracias por vuestra comprensión. Hoy voy a contaros la historia de una extraña criatura que aterrorizó a los habitantes de Yevodá, una antigua comarca francesa situada al este del país. Esto ocurrió en el siglo XVIII. El 30 de junio de 1764, una niña de 14 años era atacada y parcialmente devorada por un feroz animal. Cierto es que un tiempo antes, algunos de los rebaños de la zona habían sido diezmados por la agresión de algún extraño ser. Pero, pese a haber sido este hecho puesto en manos de las autoridades, no se había emprendido ninguna acción. El caso es que a partir de este fatídico día de junio en el que se supo realmente que había habido una víctima humana, los ataques no cesaron. Durante 3 largos años, la bestia atacó, descuartizó y devoró a multitud de personas, sin contar con el ganado que también desaparecía o del que solo se hallaban algunos restos. Pese a la gran cantidad de avistamientos, nadie pudo concretar realmente de qué tipo de animal se trataba. Unos aseguraban que era un lobo, otros un perro, otros un cruce entre ambas especies. Otros iban más allá y decían que era un infernal ser del Averno que había llegado a sus tierras. Vete a saber por qué extraño portal. Pero lo único cierto era que la fiereza con la que atacaba a sus víctimas no era comparable con la de ningún animal conocido hasta la fecha en esa región. Se dice que solía primero decapitar a sus víctimas de un bocado y luego desgarrar su cuerpo por la parte derecha para deleitarse devorando su hígado y otras vísceras. Curiosamente, tenía predilección por atacar a los seres humanos, especialmente por las mujeres, cosa que en los lobos no suele ocurrir, pues prefieren alimentarse con ovejas, cabras y otros animales que pasten tranquilos por el monte. Pero este caso era distinto, porque incluso se llegó a detectar que algunas de las víctimas femeninas habían sido abusadas. La gente estaba desesperada. ¿Qué tipo de ser podía cometer semejantes atrocidades? Con el tiempo, pero muchísimo tiempo después, se llegó a la conclusión de que, aprovechando la confusión ocasionada por los ataques y las muertes que no paraban de crecer, algunos sádicos, recordad que esa también era la época en la que vivió y marcó influencia el Marqués de Sade, podían actuar impunemente camuflando fácilmente sus fechorías. De todos modos, fijaros en qué nivel de ferocidad tenía esa bestia que en los 3 años en los que rondó por la región dejó un rastro de 198 víctimas humanas,
36 de las cuales, por suerte, llegaron a sobrevivir. Bueno, estas son las cifras oficiales, porque las populares cifran los ataques en 306 y los fallecidos en 123. El caso es que las noticias de estos sucesos llegaron rápidamente a todos los rincones del país. La Iglesia defendía que la bestia había sido enviada por Dios como castigo por las revueltas campesinas que ya se estaban iniciando. Recordad que la Revolución Francesa tuvo lugar en 1789, apenas unos años más tarde, y que esa región era una de las más pobres y masacradas por la tiranía de los nobles, que al estar geográficamente alejados del control de la monarquía, trataban a sus súbditos como les antojaba. Y los campesinos ya empezaban a estar hartos y empezaban a sublevarse. Al rey Luis XV, evidentemente, también le llegaron voces de que un extraño animal estaba sembrando el terror en las tierras del sur. Y eso no podía permitirlo. En esa época era tal el odio, el miedo o vete a saber qué, que había por los lobos, que incluso se había creado el llamado Cuerpo de Loberos de Su Majestad. Este pequeño ejército de cazadores tenía como finalidad exterminar a todos los lobos de Francia. Así que, siendo estos especialistas, fueron enviados a la zona para acabar con la bestia de una vez por todas, que estaba ya provocando una media de 2 víctimas por semana. Su manera de actuar era extraña, desconcertante. Se contaba que cuando se disponía a atacar a alguna de sus víctimas o se sentía amenazado, tomaba una posición erguida, es decir, se levantaba sobre sus patas traseras y lanzaba un grito desgarrador que atemorizaba aún más a los presentes. Además, su forma de moverse era sumamente ágil. Corría a gran velocidad y sus saltos eran tan diestros que ni los más entrenados jinetes conseguían darle alcance. Por lo que cuentan las crónicas de la época, parecía que ni las balas traspasaran su piel. Con todo esto, el cuerpo de loberos fracasó estrepitosamente en sus planes para acabar con la bestia. Además, dado que tanto la Iglesia como los nobles locales habían ofrecido una gran recompensa por la captura del animal, la zona se llenó de cazadores provenientes de todas las partes del país e incluso del extranjero, que por sus ansias de hacerse con el botín, se dedicaban a poner pistas falsas en toda la zona para despistar a sus competidores. Y nadie lograba cazarlo. Y el número de víctimas seguía sumando. Ante esto, y ya desesperado, el rey decidió enviar a su hombre de confianza, que también era el mejor de sus cazadores, pero este también fracasó. Multitud de lobos fueron cazados en esta época en el intento de los lugareños y foráneos por cobrar la recompensa. Y cuando ya se dio por hecho que entre ellos seguro que estaba la bestia, se dio por zanjado el tema y volvieron los ataques. La gente de la zona estaba desesperada, puesto que
Aparte del miedo que tenían cada vez que salían a trabajar, pensad que eran campesinos y pastores, y encima tuvieron que hacer frente al pago de las costas del ejército real. Es más, los pillajes y robos producidos por los cazadores, que venidos de otros lares se agolpaban en la región, diezmaban cada vez más sus recursos y su moral. Con todo esto, y dado que la naturaleza humana tiende a buscar culpables en todos los rincones, los gitanos nómadas fueron acusados de haber llevado a la bestia a Yevodá para alguno de sus espectáculos y haberla soltado en un descuido, o incluso de haber hechizado con malas artes a un lobo hasta convertirla en el monstruo devorapersonas que estaba aterrorizando al país. ¿Queréis saber más? Pues la Iglesia llegó a decir que eso era un castigo divino por las maneras lascivas que tenían las jovencitas de incitar al pecado a los hombres, y que era por ello que ellas eran las víctimas predilectas de la fiera. Y los culpables seguían apareciendo. Cualquier cosa era válida para explicar el porqué de la aparición de semejante alimaña. Y le tocó el turno a Antoine Chastel, un joven aventurero que pasó su juventud en África entre los bereberes y que cuando cumplió los 19 años regresó a su tierra, decidiendo apartarse de la sociedad y viviendo como un ermitaño en el monte, criando todo tipo de cánidos. Entre la extraña vida de infancia y adolescencia que tuvo y su posterior comportamiento, en apariencias antisocial, fue la diana perfecta para los ataques de los que buscaban respuestas donde fuera. Llegaron a decir que en uno de los cruces experimentales que hacía con los animales había nacido semejante monstruo. Pero hubo voces que hablaron de que fueron los pactos con el diablo que hizo los que propiciaron la aparición de semejante espécimen infernal. El hecho de que su padre Jean hubiese sido uno de los aldeanos más entregados a la caza del animal no evitó que el nombre de la familia quedara marcado. Con todo esto, y dado la importancia que tenía en ese momento el buen nombre de la familia, Jean multiplicó su empeño de terminar de una vez por todas con la amenaza. Para ello, y para protegerse, hizo fundir 3 medallas de la Virgen con las que confeccionó 3 balas que hizo bendecir, y se unió al grupo de 4 personas que el marqués de Apshed había organizado para tal fin. Gracias a haberse criado y conocer la zona perfectamente, el grupo pudo evitar las trampas que los otros cazadores iban poniendo para desorientar a los demás. Así que al final, el grupo logró encontrarse cara a cara con la bestia. Jean, que lo tenía justamente enfrente, le miró fijamente a los ojos y, aun temblando e invocando a la Virgen María en todo momento, disparó la bala que al final acabó con la pesadilla que había aterrorizado a la gente de la región. Todo había terminado. Era el 19 de junio de 1879. El nombre de su familia había quedado limpio, aunque su hijo no llegó a quedar exonerado.
Pero, muerta la fiera, eso ya no importaba. Sus restos fueron llevados a Versalles ante la insistencia del rey que deseaba verlo. Y aunque teóricamente su cadáver fue embalsamado por el panadero del pueblo, la operación se hizo tan mal que cuando llegó ante el rey era solo un amasijo de huesos, piel y carne putrefacta, cosa que hizo que el monarca, contrariado, decidiera donar sus huesos al Museo de Ciencias Naturales de París, donde por desgracia fue destruido en un incendio que tuvo lugar en 1830. El hecho de haber llegado los restos de la bestia en tal mal estado de conservación también provocó que el cazador no cobrara la recompensa esperada, aunque al regresar a su tierra fue obsequiado por la nobleza de su zona con una pequeña cantidad simbólica. Hoy en día nada queda de él. Bueno, sí, un dibujo a escala y en muy mal estado de media mandíbula inferior. Esto es todo. De toda aquella pesadilla, ahora solo restan una gran cantidad de libros, tanto de autores de la época como posteriores, además de los extraños resultados de la autopsia. Y digo extraños, pero decidid vosotros mismos. Según el informe, la bestia tenía aspecto de lobo, pero su tamaño era extremadamente grande, pesando en el momento de la autopsia y después de haber perdido toda su sangre, unos 65 kilos. Destacaban en sobremanera sus patas, equipadas por grandes y afiladas garras, su cabeza y su largo pelaje de tonos rojizos. Su hocico era más puntiagudo de lo habitual y sus fuertes mandíbulas sostenían una dentadura que por su estructura dejaban claro el carácter cánido del animal. El cuerpo presentaba numerosas heridas ya cicatrizadas, producto de los ataques que había sufrido por parte de los cazadores que lo habían estado persiguiendo. Pero quedaba claro que la muerte le había sobrevenido por las heridas en 4 de sus vértebras cervicales, ocasionadas por el disparo cercano y certero de Jean Chastel. En su estómago fueron encontrados huesos de distintas ovejas y la cabeza del fémur de un niño de corta edad. Lo más intrigante fue lo que se descubrió tras abrir el cráneo del animal. En su interior solo encontraron un pequeño cerebro de un tamaño inferior a unas 2 cucharadas soperas y encima estaba medio descompuesto. El resto del espacio craneal estaba invadido por una masa ósea anormalmente espesa que servía de anclaje para los tendones de su descomunal mandíbula. Con esta autopsia terminaba el terror en la región. Las humildes gentes que la habitaban podían volver a sus labores con toda tranquilidad. Pero, indagando, he encontrado que la bestia de Gévaudan no es un caso aislado. Ya en 1693, unos 100 años antes, 100 personas fallecieron en Benet, una localidad situada en el centro-este del país, y murieron por ataques muy parecidos a los que tuvieron lugar en Gévaudan.
En este caso, la mayoría de las víctimas fueron también mujeres y niños. Si seguimos investigando, 40 años después de la muerte de la más famosa de las bestias, en Vivarais tuvieron lugar otra serie de ataques que dieron lugar a 21 víctimas mortales. Y así podríamos seguir hasta 1959, cuando tuvo lugar en el país galo el último ataque registrado de similares características. Lo curioso es que pese a la lejanía de las distintas zonas donde ocurrieron estos incidentes, la duración de los mismos fue de unos 4 años, después de los cuales, por una causa u otra, cesaron. Un enorme lobo hambriento, una feroz hiena escapada de algún zoológico particular de algún noble. Mucho se ha especulado por las declaraciones de los testigos sobre la verdadera naturaleza de estos animales. En la mayoría de los casos se ha aceptado que eran lobos hambrientos los responsables. Pero en el caso de Gévaudan quedan muchas y muchas dudas que, por falta de elementos que puedan ser estudiados, seguramente jamás serán resueltas. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya servido de distracción en estos duros días que estamos viviendo y que os haga ver que siempre han existido bichos, sea de la naturaleza que sea, y que no han impedido que la humanidad siguiera caminando y evolucionando, y que al final, de una forma u otra, han pasado a ser historia. Si el lobo está en el monte, no vayáis al monte. Dejad que vayan los cazadores y nos despejen el camino. En este punto, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que os suscribierais al canal, activarais la campanita de notificaciones y dierais pulgar arriba. No estaría nada mal que dejarais también algún comentario sobre lo que opináis vosotros al respecto. Mucha fuerza. Sed felices.